Bendecí al que tenía a tu lado, saludale, bendecile, invítale a tomar asiento. ¿Cuántos están contentos? A ver, ¿cuántos? Gloria a Dios. Qué lindo que es ver a unas niñas que están dispuestas a adorar a Dios, a servir a Dios, sin importar la edad, sin importar el tiempo, ¿no? ¿Cuánto de lo que estamos aquí nos hubiese gustado que nuestros padres nos hubiesen llevado a tener ese privilegio cuando éramos niños, ¿no? Pero claro, muchos hemos conocido al Señor después de tantos golpes, ¿no? Pero lo bueno que como padre hoy podemos enseñar a nuestros hijos lo bueno y tal vez lo que no nos enseñaron en casa. Amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Salmos, capítulo 92, versículo 12. Y he titulado el mensaje de esta noche: plantados para dar frutos. ¿A cuánto le gustan las plantas? ¿Le gusta ahí plantar? Una cosa es sembrar, otra cosa es plantar. Una cosa es sembrar la semilla y otra cosa es plantar un árbol. ¿Ve? Y ahora vamos a ver por la palabra, porque muchas veces buscamos de sembrar y muchas veces buscamos de plantar. Y son dos cosas totalmente diferentes. Pero sí, las dos opciones van ¿a dónde? A la tierra. Pero veamos lo que dice ahí en el Salmo 92, versículo 12. Dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Cuando dicen el justo florecerá, cuando la Biblia habla del justo, habla de la persona que ha sido justificada, perdonada, santificada por Dios. Entonces esa persona, ¿Dios qué hace? Dios la hace, ¿qué cosa? Que pueda fructificar. Porque todo fruto que sale de un justo va a ser beneficioso ¿para quién? Para otras personas. Cuando una persona conoce al Señor es libre de las adicciones. Aquí en este lugar hay personas que fueron libres de las adicciones. Conociste al Señor, Él te perdonó, Él te santificó, ahora eres útil, comienzas a dar fruto. ¿Por qué? Porque lo que hay en ti, tú lo impartes a otros. ¿Cuántos están aquí? Lo que hay en ti, tú comienzas a compartir. El justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro en el Líbano. Y dice luego, ¿por qué? Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Cuando tú eres plantado, no sembrado, plantado. Cuando hablamos de plantar, estamos hablando de plantar una planta, un árbol, algo grande. No estamos hablando de sembrar una semilla. Muchas veces esos árboles tuvieron distintos procesos en la vida. Tal vez a muchos buscaron de acharlos, de golpearlos, de tumbarlos. Pero cuando son sacados de ese lugar y los van y los plantan en un lugar donde va a dar fruto, lo primero que les tocó vivir es como agua que pasó por nuestras manos. ¿Cuántos muchas veces se sintieron achados en la vida? Golpeados, maltratados. Pero el Señor, conociendo nuestra condición, ¿qué hace? Nos saca de ese territorio porque conocimos la vida, conocimos a Jesús, conocimos la verdad y nos planta ¿dónde? En la casa de Dios. Y es ahí donde comenzamos a dar fruto. Los frutos de aquel que fue plantado en la casa de Dios es diferente que aquel que no fue plantado en la casa de Dios. Los hijos son otros. La manera de hablar son diferentes. Cuando tú y yo somos plantados, comenzamos a dar frutos. Y los frutos
hablan realmente de dónde fui plantado. Un árbol lo plantamos y se comienza a alimentar, ¿o no? Comienza a recibir la savia, comienza a recibir un montón de cosas, ese alimento, y comienza a crecer. Cuando Dios nos planta en su casa, nosotros nos alimentamos y comenzamos a crecer. Y no solamente que comenzamos a crecer, sino que también comenzamos a dar frutos. Nuestros hijos no hablan mal, nuestros hijos van a hablar bien. La economía va a cambiar porque estamos plantados en aquel que dijo que toda semilla que tira y es buena tierra, comienza a dar fruto. Los golpes de la vida no tienen nada que ver con los frutos que vas a comenzar a dar por estar plantado en la casa de Dios. Muchas veces lo he dicho, perdido, mal, alcoholizado en los vicios, sin esperanza, sin ganas de vivir, muchas veces yéndome de mi casa, peleado con mis padres, sin tener esperanza, sin tener ganas de formar una familia. ¿Para qué? Para vivir lo mismo que vivieron mis padres. Pero gracias a Dios que a los 19 años conocí al Señor, y cuando el Señor me plantó en su casa, ahí comencé a dar fruto. Los pensamientos que tenía comenzaron a ser diferentes a los que ahora comenzaba a tener. Antes no había esperanza, ahora tenía esperanza. Antes estaba perdido en los delitos, pecados, mal, muerto en vida. Ahora tenía vida y vida en abundancia. ¿Por qué? Porque antes me encontraba en una condición. Ahora Dios me plantó, ¿dónde? En su casa, donde cada vez que iba a escuchar la palabra me alimentaba, crecía en la fe, avanzaba, y mi manera de dar frutos era diferente a la anterior. Por eso dice plantados. Cuando uno planta y comienza a dar fruto, es según el terreno donde fue plantado. Fíjense lo que dice en el versículo 14. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Aún en la vejez. No digo que algunos viejitos y viejitas, ¿no? Pero cuando tú te dejas plantar por Dios en la casa, va a pasar el tiempo y vas a seguir dando fruto. Vas a tener 60, 70, 80, 100, 120 años, vas a seguir dando fruto. ¿Por qué? Porque va a ser Él el que va a alimentar tu espíritu, Él el que va a alimentar tu alma. Los que tenían pensamientos de muerte comienzan a tener pensamientos de vida, y eso se comienza a multiplicar. ¿Por qué? Porque están plantados en el mejor lugar. Vamos a tener una cierta edad donde muchos dicen, ¿para qué seguir viviendo? Ya me cansé de la vida, ¿no? ¿Escucharon a alguien así? Tengo 70 años, tengo 80, ¿para qué seguir viviendo? Con las enfermedades que tengo. Pero los que están plantados en la casa de Dios, esas palabras no salen de su boca, sino dicen, estoy vigoroso, estoy verde y sigo dando fruto. Lo que no pude hacer con mis hijos, lo hago con mis nietos, pero sigo dando fruto. Cuando estamos plantados en el mejor lugar, damos a conocer el terreno donde fuimos plantados. No importa la edad, no importa el tiempo. Cuando uno es plantado, ¿saben lo que pasa? Damos fruto. Fíjense lo que dice en el versículo que sigue. Versículo 15. Para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en Él no hay injusticia. Cuando uno es plantado, da fruto, y no solamente que da fruto, sino que también de sus labios salen palabras de rectitud. Y no solamente eso, sino que comienzan ¿a qué? A dar consejo a aquellos que recién fueron plantados. Porque cuando fuiste plantado y en medio de las tormentas, de las luchas, de ese sacudón, de ese temporal que vino, tú te mantuviste firme, estable, plantado en la casa de Dios y lo superaste. Cuando oiga que hay personas nuevas que están siendo plantadas en la casa de Dios, tú sabes
que van a vivir procesos como que los también viviste tú, ¿o no? Y en esos procesos vas a poder decir, Dios no es injusto para olvidar lo que tú has hecho. Dios no es injusto, Dios es recto para bendecir. En ese momento de tempestad, tú te mantienes firme y como yo pude pasar ese problema, tú también lo vas a pasar. Cuando uno está plantado, mira lo que está a tu lado y dile, si Dios te plantó, vamos, dilo, si Dios te plantó, es para que dé fruto. Veamos lo que dice el libro de Salmos, capítulo 84, versículo 10. Salmo capítulo 84, versículo 10. Porque mejor, ¿cuánto dicen mejor? Es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar en la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las montañas de maldad. ¿Cuánto dicen? Es mejor un día. ¿Se imaginan un día plantado en la casa de Dios? Un día escuchando la palabra de Dios, un día recibiendo lo que Dios tiene para tu vida. Un día puede solucionar 1000 problemas. Un día puede solucionar 1000 problemas. Un día te puede adelantar la bendición. Por algo Dios dice que Él apresura su palabra a ponerla por obra. Cuanto más plantados, y fíjense cómo hace la palmera para crecer, ir bien alto y nada la pueda quebrar, nada la pueda arrancar, comienza a crecer hacia abajo. Cuanto más crece hacia abajo, más crece hacia arriba. Cuando hacemos pozos y ponemos nuestra vida como fundamento en Dios ahí, para que Dios cada vez más nos alimente, nos guíe, nos ayude, nos plante más y más vamos a ir hacia arriba. Un día es mejor que 1000 lejos de la casa de Dios. Uno puede cambiar la historia de una vida, de una familia, uno solo. Es como a muchos que nos ha pasado. Durante años, lejos de la perfecta voluntad de Dios, lejos del amor de Dios. Llegamos un día a buscar a Dios por nuestra necesidad, porque necesitábamos la ayuda de Dios. Y ese día nos hizo Dios entender que Él podía cambiar la historia de nuestras vidas. Golpeado por la vida, pisoteado, maltratado, mal, pero un día, una palabra, algo que escuchamos de parte de Dios, eso trajo a nuestra vida, ¿qué cosa? Esperanza. Por algo Romano dice que las primeras cosas, las cosas que fueron escritas para nuestra enseñanza. Eso nos trae esperanza. Eso trae consuelo. ¿Para qué? Para que nosotros cuando confiamos en Él, en esos momentos difíciles y podemos atravesarlo, luego vamos a poder enseñarles a otros y decirle, nuestro Dios es fiel. Nuestro Dios no es injusto. Un día, ¿cuántos dicen un día? Si tan solo un día uno viene con ese corazón abierto a Dios, con ese oído dispuesto a oír, un día las cosas pueden cambiar. Porque Dios nos llamó a qué cosa, que nosotros tenemos que dar fruto. Veamos lo que dice el libro de Juan capítulo 15, versículo 16. Juan capítulo 15, versículo 16. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Cuántos dicen, yo no lo elegí al Señor? A ver, ¿cuántos? Él nos eligió.
¿Y en qué condiciones nos eligió? ¿Podría tomar testimonio de a dónde Dios te sacó? ¿En qué condiciones Dios te encontró? ¿Cómo estabas? Porque nosotros no lo fuimos a buscar a Dios. Él nos buscó a nosotros y tal vez estábamos pisoteados, golpeados, maltratados, abandonados y tantas cosas. Pero Él, ¿cuántos dicen Él? Él nos buscó. Si fuese por nosotros, no, seguramente estaríamos lejos, ¿no? Porque el diablo dice de que Él tiene cegado, Él es el príncipe de las tinieblas. Y el que hace, Él nos tiene como cegado, así, ¿ve? No podemos ver. No podemos ver. Así, miren, caminamos por la calle así. ¿Quién no se golpea? ¿Quién no se golpea en la vida? Cuando tenemos los ojos tapados, cuando estamos siendo cegados. Nos golpeamos una y otra vez. Pero claro, cuando conocemos la verdad que nos hace libre, ¿Él qué hace? Nos saca esa venda, nos quita el velo, nos hace ver que es mejor estar en su presencia, es mejor estar un día en su casa que 1000 días, años lejos de Él. El velo cae, la manera de pensar cambia, las actitudes cambian. Y el Señor que dice, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes, ¿pero para qué? Para que vayan y lleven fruto. ¿Qué persona cuando conoce a Dios no lleva fruto? Todos llevamos fruto. Es imposible no llevar fruto. ¿Fuiste libre de las adicciones? Ahora Él puede decirle a otros, en Jesús hay libertad. ¿Fuiste libre de las adicciones? En Jesús hay libertad. Llevamos fruto, le decimos a la gente que hay fruto cuando uno es plantado en el lugar correcto. Comienzas a dar fruto, ahora comienzas a disfrutar de la familia, ahora comienzas a disfrutar de todas las cosas. Y veamos lo que dice ahí en el capítulo 15 de Juan, pero versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Cuánto dice? Mucho fruto. Es impresionante. Porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echarán en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, ¿cuánto dicen debo permanecer en Él? Plantado en su casa, recibiendo su palabra. Y mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seas así mis discípulos. Wow. ¿Cuánto quieren dar fruto? Si Dios te plantó en su casa, vas a dar fruto, no te asustes, no tengas temor, no tengas miedo. Pueden venir tormentas, problemas, adversidades, pero tú estás plantado donde se da fruto. Cuando tú y yo damos fruto, ¿por qué el Señor quiere que demos fruto? A ver, ¿por qué? Y no solamente frutos, sino muchos frutos. ¿Saben por qué? Porque cuando tú y yo damos fruto, glorificamos a Dios. ¿Cuántos hijos, por cargar tal vez con el apellido de sus padres, hasta vergüenza tenían de nombrarlo, porque en vez de dar y glorificar y exaltar y promover el nombre del Padre por una mala fama, estaban dispuestos ¿a qué? A negar a su Padre. Dios quiere que demos mucho fruto, porque cuanto más fruto damos, su nombre es glorificado. Fui libre de las adicciones. ¿Y cómo fue? Y Jesús me cambió la vida. Él es glorificado, los beneficios son para ti. La gente escucha, la gente oye.
La gente termina siendo transformada por el testimonio de alguien que comienza a contar lo que Dios hizo cuando fue plantado en su casa. Muchas veces nos han tocado, no sé si les tocó vivir, de ir a visitar amigos, familiares o tal vez familias o compañeros de trabajo y entrar en ese hogar y escuchar insultos, problemas, platos voladores y cuántas cosas. ¿No le pasó, no? Pero también ir a un hogar, a un lugar donde hay familias pacíficas que conocían a Jesús y en ese lugar había paz. La diferencia es que unos fueron plantados en la casa de Dios y los otros fueron plantados cuando vinieron los problemas, la adversidad, no tenían la protección de Dios y fueron derrumbados. Cuando somos plantados vamos a dar fruto. Tus hijos van a dar fruto, ¿por qué? Porque un día papá y mamá le creyeron a Él. Por causa de los padres los hijos son bendecidos. Así también muchas veces los hijos fueron maldecidos por causa de los padres. Pero Dios, ¿qué dice? Dios toma esa maldición, la cambia en bendición. Porque deja pasar por alto esa etapa de ignorancia. Y cuando uno decide afirmarse y estar en el mejor lugar, plantado en la casa de Dios, pasarán los días, los años, los meses, las décadas y van a seguir dando fruto. Y no solamente que van a dar fruto, sino todos aquellos que le rodean van a dar fruto. Tus hijos, tus nietos y todos aquellos que están cerca de ti van a ser alimentados de lo que tú también eres alimentado. Esta semana es la semana del Día del Padre, ¿no? Y no hay otro Padre perfecto como nuestro Dios. Cuando nosotros somos plantados en la casa de Dios, en la casa de nuestro Padre, y recibimos lo que Él tiene para nuestra vida, nos alimentamos y alimentamos a otros. Tal vez no pudimos tener al Padre perfecto en casa, pero tenemos un Padre celestial que Él puede saciar nuestra alma y puede cumplir con todas nuestras necesidades. Él es el Padre perfecto. Él es aquel que se lleva toda la gloria cuando tú comienzas a dar fruto, cuando tu fruto permanece, cuando los que antes te veían derribado y ahora te ven firme, plantados en la casa de Dios, y te ven que tú no solamente que das fruto, sino que tu fruto permanece. Tus hijos permanecen en la casa de Dios. El trabajo que tú tienes permanece en ti. El matrimonio permanece. La familia permanece. Y todo ojo lo verá. Como dice el Salmo. Y dirán entre las naciones: wow, grandes cosas hizo Jehová con ellos. Y ellos dirán: grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Cuando plantados estamos y damos fruto, esa bendición es para ti y también para tu descendencia. ¿Cuántos lo creen a eso? Entonces, como está, ponte de pie. Ponte de pie por un instante.